Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta octava entrega del origen de la vida. Comenzamos con Gunther Enderlein, 1872-1968 y la ciclología de las bacterias. Si unimos las dos conclusiones clave hasta ahora, la primera, que el terreno es el agente que genera amplios cambios en la microbiología, con la segunda, el descubrimiento de Bécham y Tissot de que todo ente microbiológico está constituido de microcimas, la pregunta que nos surge ahora es consecuente con todo ello. ¿Existe un equilibrio que dé lugar a un ciclo, por tanto, entre microcima-bacteria y bacteria-microcima y que explicaría las múltiples formas que éstas pueden adoptar? Y más allá de esto, si las microcimas es la unidad elemental de la vida, ¿qué principio o principios la hacen derivar hacia complejas células eucariotas, patógenas o no patógenas? Estas dos preguntas clave fueron las que trató de responder el zoólogo y farmacéutico alemán Gunther Enderlein. Fue autor de más de 500 artículos científicos, principalmente sobre insectos, y por tanto desde el punto de vista académico es conocido principalmente como entomólogo. Su biografía en Wikipedia deja claro que su defensa del pleoformismo es considerada como un error en su larga carrera, en la que se focalizó en muchas familias de invertebrados. Fruto de su trabajo, muchas especies de estos insectos llevan su nombre en su honor. Enderlein es uno de los grandes pilares del pleoformismo, el hombre que amplió y dio pleno sentido a lo abierto por Bécham, por Bernard, por Tissot y que cerraría décadas después Naesses. Enderlein continuaría el trabajo del francés a partir de su estudio del comportamiento de las microcimas en la sangre, encontrando en esta la verdadera clave de la evolución de las mismas, a las que llamó protitas, aunque posteriormente las denominó más apropiadamente como endobiontes, palabra que traducida del griego significa vida interior. Enderlein midió estos endobiontes en 0,01 micras, esto es del tamaño de un virus, y creyó que se debían de tratar de albuminoides, ya que estas protitas, al igual que ocurre con este tipo de proteínas, manifiestan siempre una sempiterna insolubilidad. También llamó a las protitas coloides de luz, esto es la futura energía orgánica de Reich. La clave para Enderlein, y al igual que Reich también, radicaría en observar pacientemente durante horas el comportamiento de estos endobiontes, tratando de establecer las leyes que gobiernan los cambios mórficos o pleoformismo a partir de su comportamiento. Para ello, Enderlein desarrolló un sistema propio de microscopía en campo oscuro, mediante el cual observaba y trazaba el rastro luminoso de los endobiontes a partir del contraste que estos manifestaban sobre una placa oscura. Esta técnica ha sobrevivido hasta hoy en día, a pesar de los múltiples esfuerzos por enterrarla y su persecución, principalmente en los Estados Unidos. Las tres características y leyes esenciales de la ciclología de las bacterias. La primera ley general que estableció Enderlein es que la salud estaba relacionada con el movimiento libre, espontáneo e independiente de los endobiontes, de manera que cualquier forma de estancamiento u autoorganización de los mismos implicaba una tendencia hacia la enfermedad. La clave era entender esta coexistencia simbiótica entre endobiontes, que lógicamente implicaba una gradación de estas formas de menos a más patógenas, o más propiamente hablando, de formas asociadas a fases no patogénicas a formas asociadas a fases patogénicas.
En el gráfico podemos ver un primer mapa de esta, lógicamente, compleja ciclología. Para ello desarrolló su propia terminología y jerga, la cual dificulta bastante su lectura y su obra incluso para microbiólogos experimentados, y que a continuación vamos a intentar resumir brevemente. Como podemos ver en el círculo, se divide en dos mitades, la zona no patogénica y la patogénica. La zona no patogénica empezaría en las protitas. En un primer estadio, estas protitas podrían organizarse unidimensionalmente, esto es, formando finos hilos llamados filum, o bien tridimensionalmente, creando estructuras ahora un poco más complejas, llamadas simprotitas. Estas estructuras más complejas, en forma de cabezas, se podrían definir como clústeres de protitos. El paso siguiente sería el oito o espermito, que constaría de un simprotito unido a un filum, y el último de esta primera fase sería el condrito, que consistiría de simprotitos unidos entre sí por filums. En conjunto, todas estas fases no patogénicas se denominan condritosis y tienen lugar las transiciones de fase alternas de manera continua y perfectamente reversibles en caso de mejora de las condiciones de salud. Los glóbulos blancos, tales como los linfocitos, monocitos o basifilos, tendrían su origen en las condritas que, como hemos visto, tienen su origen inicial en los endobiontes o protitas. De este modo, Enderlein redescribió la práctica totalidad de lo que se sabe sobre el origen de las diferentes células sanguíneas como evolución patogénica o no de endobiontes y que es imposible de resumir aquí. Es decir, que tanto las células patógenas como las propias del sistema inmune tendrían su origen en las unidades fundamentales de vida, y su tendencia vendría siempre controlada por las condiciones del entorno, principalmente la acidez, encargadas de modificar sus formas hacia los diferentes tipos de células. Por tanto, se cumpliría siempre el principio cero de Bechan. Toda forma de vida se reduce a microcimas. Llamó a la evolución patológica regresión isopática. De cara a entender el uso de estas palabras hay que hacer un poco de historia muy resumida. Su origen lo deberíamos de situar en la alquimia. La isopatía es la rama médica que considera que lo similar se cura con lo similar. Este término fue usado por primera vez por el médico Constantin Hering 1800-1880 en 1834. La diferencia entre la isopatía de Hering y la homeopatía de Hahnemann radicaría en la dosis. Mientras que la mucho más famosa homeopatía curaría a partir de cantidades infinitesimales, la isopatía lo haría con dosis claramente efectivas. En el siglo XIX, estas dos disciplinas eran consideradas primas hermanas. Pero por motivos largos de explicar, la primera fue cayendo en popularidad en detrimento de la homeopatía clásica, que no hay que confundir con la moderna de Jacques Benetiste, basada principalmente en el concepto de memoria del agua, algo que no tiene nada que ver con el principio homeopático común en ambas disciplinas. Lo similar cura lo similar. Los medicamentos isopáticos se realizaban a partir de tejidos degradados del paciente en cuestión, llamados isonosodos. Enderlein había estudiado esta rama médica y con los conocimientos que ahora tenía sobre evolución patológica se lanzó a realizar medicamentos basados en sus nuevos descubrimientos, casando con lo que ya se sabía sobre isotopía. En aquella época, el mundo, fuertemente inspirado por las tesis darwinistas, que tenían poco más de 50 años de vigencia, miraba casi exclusivamente hacia afuera para explicar la evolución de las especies. Enderlein fue a contracorriente y miró hacia adentro, hacia la célula, para hallar dichos pasos evolutivos. No olvidemos que la biología académica admite que algunos
orgánulos de la célula, como pueden ser la mitocondria, fueron absorbidos en su momento por parte de la célula. La presencia de bacterias en sangre ha sido lógicamente estudiada por parte de la medicina alopática. La razón de que no hayan llegado a las conclusiones de Enderlein no tan solo la tenemos que situar en su visión monomorfista, sino en la simplista y falsa idea que ésta tiene de lo que es el plasma. Una búsqueda en la oficialista Wikipedia del término bacteriemia, rama que se dedica al estudio de la presencia de bacterias en sangre, nos dice que la sangre es normalmente un medio estéril, lo cual constituye una mentira y una absurdidad superlativa. Pero además, por el hecho de siempre asociar a contagio o infección externa la presencia de bacterias, visión monomórfica alopática imperante y no generadas por transformación en el propio medio, nos lleva una vez más a la conclusión: la medicina alopática lo ha confundido todo. Es una ciencia que tan solo estudia, y bastante mal por cierto, la muerte y la enfermedad, pero que ignora completamente lo que es la vida y la salud humana, dejándolo muy claro en aspectos como la famosa pirámide de los alimentos, que Enderlein y toda la tradición de medicina naturista alemana refutó ampliamente al comprobar su nefasta implicación en la sangre. Al hablar de medicina naturista alemana, podríamos enumerar a Louis Kuhne, Heinrich Lehmann, Sebastian Kneipp, Christoph Wilchen o Benedikt Lutz, entre un largo etcétera. Ya vimos anteriormente cómo Reich descubrió los biones y que podían acabar formando amebas, paramecios y vorticelas, y que podían implosiva o explosivamente volver a convertirse en biones. Del mismo modo, ambos procesos gemelos y hermanos se podían catalizar por la acción de un cambio en el pH medio. También se ha hecho referencia al carácter inconcluso que dicho trabajo del germano nos dejó sobre esta particular materia. 15 años antes de que Reich empezara a sacar sus conclusiones sobre la evolución de los biones en bacterias y viceversa, Enderlein ya había desarrollado un completísimo y polémico trabajo sobre esta particular materia. Aquí acaba la 8ª entrega del origen de la vida. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta pronto.